este diálogo. Buenas tardes, Víctor, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Andrés, y feliz año. Bueno, si te preguntara, ¿qué impresión te ha causado el triunfo de Boric en Chile? Chile es un país, no sé si estoy hablando con propiedad, es un país vinculado a la OTAN, a la Comunidad Económica Europea, incluso cercano a la OTAN, con el ingreso per cápita más alto de América Latina, con la menos pobreza en la región. ¿Cuál es la impresión como europeo, como Bueno, desde el viejo? aquí hay que Boric vaya a ser el próximo presidente, hay que ser el presidente electo de una nación como Chile. Yo creo que en la costa pacífica americana podemos hablar de dos milagros económicos. Uno fue Perú, lleváis 30 años de prosperidad, y el otro, sin lugar a dudas, era Chile, que había sido capaz de hacer una transición de un modelo de una dictadura a una democracia y que tenía en términos económicos más similitudes con Europa o con Estados Unidos que con las naciones con las cuales hace frontera, en cuanto a desarrollo, en cuanto a la renta media, en cuanto a niveles de pobreza, es decir, en cuanto al bienestar de los chilenos. Hay dos programas electorales que a mí me causaban verdadero pavor y que me ha sorprendido el simple hecho de que hubiese candidatos capaces de presentar tales disparates en el año 2021. El primero fue el del señor Castillo en Perú, donde venía con un programa que no tenía ningún sustento y que era una falacia y que daba miedo, mucho más duro de lo que pudo presentar en su momento Hugo Chávez en Venezuela o Ortega en las primeras elecciones a las cuales se presentó de manera legítima, o incluso del propio programa que anunciaba Fidel Castro cuando se hizo con La Habana. O sea, nunca había habido un programa de un candidato a la presidencia en lo que nosotros llamamos la iberoesfera, en Hispanoamérica, tan duro como el que presentó el señor Castillo. Pues eso ha sido superado por el programa del señor Boric. Si alguien se mira el programa en términos económicos, sociales, que tiene el señor Boric, es una verdadera aberración, por lo menos para personas que seamos reformistas o conservadoras como soy yo. Y lo ha hecho con el gobierno de una nación tan importante, que ha sido tan estable y que ha producido tanto bienestar en la región como es Chile. Yo estuve ahí, yo llegué a Chile el 17 y me fui el 29, el 17 de diciembre y me fui el 29 de diciembre. Y yo creo que esto viene por dos cosas que vais a entender muy bien. En primer lugar, la campaña que ha hecho Boric en cuanto a gasto financiero ha sido 4 veces superior la disposición de fondos, el presupuesto que se ha gastado a lo que hizo el otro candidato Kast. Algo parecido, ¿no? Lo que pareció en Perú. ¿De dónde saca esta gente tanto dinero cuando supuestamente son contrarios a lo que uno podría decir al sector privado, ¿no? La segunda es que todos los medios de comunicación eran pro Boric, todos los medios de comunicación eran pro Boric y tenía un ataque directo contra el otro candidato, que es algo parecido a lo que también hemos visto en Perú, ¿no? Empezamos a ver estas pautas que se comparten. Y la tercera es un apoyo internacional de todos los medios conocidos progresistas, pero también de grandes líderes de la izquierda que le han apoyado abiertamente, mientras que al otro candidato no. Ahora, hay algunas diferencias entre Perú y Chile bien marcadas que, digamos, podrían echarle algunas dosis de optimismo a la realidad peruana. En el caso de Chile, la hegemonía cultural de la izquierda es real, es un asunto realmente existente. Es decir, la izquierda se ha apoderado prácticamente de todos los sentidos sobre los temas de género, la familia, la religiosidad. Chile es uno de los países de América Latina y esto no tiene que ver con que si uno es religioso, no, estamos hablando estrictamente desde la sociología. En Chile la religiosidad está en retirada, en Perú no, en Perú no. En Chile los temas ecológicos, los temas de la educación, todos han sido ganados por esta hegemonía cultural progresista. En Perú no, en Perú quizá lo de Castillo tenga que ver con un accidente, el antivoto tan denso, tan consistente que tenía la señora Keiko Fujimori por toda la historia. Entonces, ¿tú no crees que en Chile hemos vivido un nuevo paradigma
de la revolución socialista, este paradigma del marxismo cultural, de la hegemonía cultural. Ellos nunca criticaron el modelo económico hasta que se sintieron seguros de llegar al poder. Ahora que están en el poder, tienen un programa que va a voltear el modelo económico, la propiedad va a ser social. ¿No sientes que hay un nuevo paradigma en Chile, de acuerdo a tu experiencia general en la iberósfera? Bueno, yo creo que en Chile, eh, personalmente creo que hemos llegado al final de una etapa, de una nación próspera, como ha ocurrido con otras naciones, como le ocurrió a la Argentina, como le ocurrió a Venezuela, como le ocurrió a Cuba antes de Fidel Castro. Cuba, antes de Fidel Castro, tenía una renta per cápita y un PIB superior al que tenía España, al que tenía una renta per cápita superior a la italiana, superior a muchas naciones europeas. Eso la gente no lo sabe. O sea, se vivía mejor en Cuba que en España o que en Italia en esa época. Cuando hubo cambios de gobierno, se acabó con esa continuidad de la prosperidad. Y desafortunadamente yo creo que es lo que va a ocurrir en Chile, por lo que tú nos señalas y sobre todo porque no hay una oposición mayoritaria definitoria y porque aquí han hecho un trabajo previo, aquí ya están en un proceso constituyente y yo no sé qué es lo que no les gusta de esta constitución que tienen, que yo creo que es una constitución magnífica. Y fíjate, es cierto, porque en el tema económico cuando ellos hablan de la brecha y para ellos la brecha era entre la renta que perciben las familias con rentas más bajas y aquellas que tienen una renta superior. No de la pobreza media o no del índice de pobreza, el cual se ha ido reduciendo en Chile año a año, sino de la... Y eso me recordaba un discurso de Margaret Thatcher que decía, oiga, a mí qué me da que los ricos sean más ricos si yo soy capaz de que la clase media cada vez tenga mayor poder adquisitivo. Pues que se hagan más millonarios me da igual, pero si yo la realidad es que tengo una clase media cada vez más fuerte, con mayor riqueza, ¿no? Y ellos se estaban centrando ahí. Entonces, en Chile vemos que están como un paso más avanzados en esa nueva constitución. ¿Qué es lo que va a salir de una constitución, vamos a decir, apadrinada por pensadores de una izquierda radical y además hasta hostil? Cuando en Chile, pues eso aparentemente se ha frenado, yo creo que es un acierto. El control que hay de una oposición en el Congreso permite que haya pues una especie de equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Desafortunadamente en Chile eso está muy erosionado y yo he visto una oposición más complaciente. A mí me ha sorprendido con Boric, cuando yo creo que es muchísimo más peligroso, porque... No, efectivamente, Boric, entre sus principales anuncios, yo recuerdo, por ejemplo, proponía directorios paritarios en las empresas, entre empresarios y trabajadores. Eso es colectivizar, estatizar las empresas. El otro concepto que él planteaba era que la propiedad solo existía si cumplía una función social. Esa es la propiedad colectiva. Aquí nosotros lo vivimos con el velasquismo. Y la otra cosa que a mí me impresionó es su obsesión por estatizar los fondos de pensiones. Alrededor de 150.000 millones de dólares, que es el ahorro privado No, yo más creo que son 280.000 millones de dólares, si tengo bien la cifra. Es muy ya, superior el ahorro que dice el bueno, Estado, pues que sí, es una cifra peor brutal. todavía, ¿no? Peor todavía. Eso sería como tomar PDVSA, ¿no es cierto? Y el ahorro privado, más uno de los ahorros privados más poderosos, más consolidados de los países emergentes. Ahora, la pregunta aquí es, ¿puede un gobierno socialista desmontar toda esta prosperidad, destruir todas estas clases medias sin que la sociedad simplemente levante una ola en contra? Ese es el gran problema del modelo de la estrategia socialista chilena. Bueno, yo creo que en Chile tienes un... Han avanzado. Esto tendríamos que retornar a un pensador italiano de finales del 19 que murió en 1937, que era Antonio Gramsci. Este es uno de los ideólogos que no quería esta lucha de clases entre el proletariado, porque decía en la Primera Guerra Mundial se ha demostrado que el proletariado ha salido a defender su país, Alemania, frente a los ingleses o los franceses contra los alemanes y no ha habido la unión del proletariado internacional que venía. Y entonces, ¿qué han hecho? Efectivamente, la pérdida del sentido trascendental, la pérdida de las raíces cristianas de la sociedad, la pérdida de la educación, que yo creo que también ha ocurrido en Perú, porque las grandes universidades están tomadas y controladas también por la izquierda, y ese adelantar, esa necesidad, donde yo creo que es responsable el presidente saliente, ¿no? ¿Qué necesidades había de meterse
y acceder a los violentos, ¿no? A las demandas de los violentos. Si yo voy y quemo varias iglesias, pues el gobierno me escuchará. Es el mensaje con el que yo me he quedado en Chile, ¿no? Han salido unos señores, han hecho grandes demostraciones muy violentas quemando iglesias y el gobierno ha accedido a sus demandas. Eso pilla a Chile con un cambio de pie. Entonces, Boric ha ganado con una amplia mayoría. Sí, o sea, no, eso es incuestionable. La victoria, yo he estado ahí, igual que estuve en Perú, la victoria de Boric es incuestionable. Ha ganado con una amplia mayoría, por lo tanto, con un gran respaldo.